Saludos queridos hermanos y amigos, no sé si darles la bienvenida o mejor usted me da la bienvenida a mí, ya que nos están dando el privilegio de entrar a sus hogares. Es el pastor Sergio Pérez, para aquellos que no me conocen. Quiero decirles de que estos días hemos estado pensando de cuál es la mejor manera de poder aprovechar nuestro tiempo. Hemos estado escuchando, hemos entendido que las crisis tienen el potencial de ayudarnos a crecer. Bueno, de hecho las crisis son peligrosas porque pueden afectarnos, pero también puede ser una gran oportunidad para seguir creciendo. Así es de que platicando con nuestro equipo de trabajo, estábamos considerando qué cosa podemos hacer para aprovechar a crecer en medio de esta crisis. En otras palabras, cuando pensamos en crecer en Dios, ¿qué temas vienen a nuestra mente? ¿Ok? ¿Qué aspectos de la vida implican el crecer en Dios? Y uno de esos aspectos que consideramos que son importantes en nuestro crecimiento con Dios es acerca de la consagración. Así que vamos a empezar esta serie de Creciendo en Dios con el tema de la consagración, y para ello quiero invitar a nuestra hermana Karina para que nos acompañe a compartir este tema. Karina, bienvenida. Thank you, Pastor. Thank you, people. Bien, cuando pensamos en consagración, y de hecho le voy a estar dando instrucciones mientras seguimos avanzando, y es de que si hubiera alguna interrupción ahí en la sala de sus casas o donde están viéndolo, pues pueden ponerle pausa. Por eso lo estamos haciendo en video pregrabado para que ustedes puedan utilizarlo de la mejor manera posible. Buena idea. Bien, Karina, cuando pensamos en consagración, ¿qué entiendes por consagración? Normalmente la forma en que mi cerebro funciona es que cuando escucho una palabra, automáticamente de una forma u otra la dibujo en mi mente. Uh-huh. ¿Qué es la imagen que viene a mí cuando esta palabra pasa? Entonces, cuando siento consagración, lo que siento es algo que toma algo de un momento, de un lugar a otro, y lo pone en ese lugar. Es separar algo de algo. Okay. Para mí eso es lo que mi cerebro capta. Magnífico. ¿Y qué personaje bíblico consideras que refleja bastante, así bien claro, lo que es la consagración? Bueno, yo soy me encanta este personaje. Es una persona que yo he leído mucho en la palabra, el libro de Daniel. Es una persona que, teniendo tantos lujos y tantas venidas y avenidas para poder hacer lo que él quería, no tenía ni supervisión, era joven, y él decidió. Es cierto, estaba en otro país incluso. Exactamente. Las reglas eran distintas, las costumbres eran distintas. Y sin embargo tenía mucho privilegio estando allá. Perfecto, porque estaba en la corte del rey. Y estando ahí, él tomó la decisión de apartarse de las cosas del mundo, de lo que ofrecía en ese tiempo el gobierno, que en aquel caso Babilonia. Ya, claro que sí. Definición. La consagración, según el diccionario de Biblia y Teología, consagrar se entiende como ser santo, ser santo o hacer santo, dedicar, santificar. Consagración es la dedicación de alguna cosa, es lo que decías, es la consagración de alguna cosa o persona para un propósito sagrado, con la implicación de que el objeto o la persona así dedicada está separada del uso común. Qué interesante. Por eso me gusta, en términos prácticos, saber qué es lo que hay en la mente de las personas, en este caso de tu mente, y ver cómo realmente se compara y se afirman las definiciones. O sea, que es separar algo, es apartar algo, y en este caso, dedicarlo al Señor, dedicado para Dios. Aparecen varios ejemplos en esta definición, como por ejemplo, Dios consagró el séptimo día. De todos los días consagró el séptimo día según Éxodo 20:11. Lo consagró como una manera de que la persona pudiera dedicarse al Señor en ese día. ¿Cierto? También los sacerdotes eran personas apartadas con responsabilidades divinas, según Éxodo 29:1, Éxodo 29:1. Pero también algo que he estado yo leyendo personalmente en mis devocionales es acerca de los sacrificios. Es increíble cómo se repite una y otra vez de que los sacrificios que se presentaban a Dios, de corderos, de vacas, de lo que sea, dice enfáticamente, tenían que ser limpios, sin manchas. Algo especial. Muy especial, pero lo repite. A veces como que uno dice, ¿por qué tanta repetición? Es el énfasis que Dios le da a las cosas, de que los sacrificios no eran cualquier cosa. Cierto.
sea, no era como de lo común, como decía la definición. Tenía que ser algo especial, algo Apartado. sin mancha, apartado para el Señor. Exactamente. Y yo pensaba que en mi definición, consagración para todos los creyentes es vivir para Dios. ¿Cierto? Es apartarnos y vivir para Dios. Lo que viene a mi mente también en el libro de Daniel, donde dice cuando estaban los reyes haciendo lo que aquellos hacían nuevamente del Señor, que habían ciertos elementos que tomaron del templo cuando fue en captividad y eran exclusivos, apartados para el templo. Y Exacto. cuando ellos dieron lo que hacían, lo que no tenían que hacer delante de los demás, era que decían, ok, tráigame las copas, lo que era del templo, vamos a tomar en eso. Y ahí fue lo que pasó, si seguimos leyendo en el libro de Daniel, Claro. que el Señor dijo, aquí acabó. Porque cierto. eran elementos apartados solo para el uso. Claro. Cuando Babilonia invadió Jerusalén, no solamente trajo a la gente, sino que se trajo los utensilios consagrados para el Señor. Exactamente. Y esos eran exclusivos. O sea, ni el pueblo de Israel podía utilizarlos, solo el sacerdocio. Exacto. Y por eso es que vino el juicio sobre Babilonia más adelante. Muy buen punto. Algo que me llama la atención, Karina, y este es un debate que se ha hablado en diferentes como extremos de la perspectiva bíblica, y es que se ha dicho que muchas veces el evangelio, la vida cristiana, al menos así la ve la gente, es como que no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. Y por otro lado, muchos dicen, no es tanto fijarse en los no, sino en las cosas que sí se pueden hacer. Pero ¿saben qué? Hay un balance, porque la Biblia es clara, sí se valen las dos. Por ejemplo, sí hay nos en la palabra de Dios. Absolutamente. Los 10 mandamientos. Dice, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Éxodo 20, 13 al 17. O sea que sí la Biblia habla parámetros de que, ok, si quieres vivir una vida consagrada, no hagas esto. ¿Okay? Aparte de esas cosas. Y Jesús lo dijo también de otra manera. Jesús lo dijo muy claro. Dice Mateo 16:24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese es decirme no a muchas cosas que yo... Sí, es un gran no. Muchas cosas que yo quisiera hacer o me ve inclinado a hacer, pero Jesús dijo, si quieres seguirme, niégate. ¿Ok? Ahora, ve, Karina, en tu caminar con el Señor, ¿ok? Voy a hacerlo personalmente ahorita, la pregunta. En tu caminar con el Señor, ¿qué cosas tú recuerdas que dejaste atrás, que dijiste no, y viste realmente un avance en tu caminar espiritual? ¿Qué cosas fueron realmente significativas que abandonaste, que dijiste no, y dijiste, wow, esto valió la pena porque pude avanzar? Antes de responder esa pregunta, quiero enfatizar algo. Cuando hay muchos no, sí queda un vacío. Al uno quitar algo del no, tiene que haber algo que tomes esa posición. Por eso cuando decimos tantos no, y ahí también hay sí, tiene que haber sí. Claro tiene que que haber sí. En mi vida, por lo menos, son muchos nos en ese caso, porque venía del mundo. Yo nací en la iglesia, tremendo, no nací en la iglesia, y el pecado es atractivo. El pecado a veces hasta huele bien. Sin embargo, llega un momento en que Dios lo cautiva a uno y uno dice, ok. ¿A qué edad más o menos fue que te entregaste al Señor? Entregada, de lleno, después de los 21 años. Okay. Pero conocí al Señor desde que tenía 5, 6, 7 años. Okay. Pero siempre estaba en eso de que uno sabe de que hay un Dios poderoso, pero uno se entrega. Claro. Uno se aparta de todo aquello que lo trae, ¿verdad? Entonces, en mi caso, puedo pensar en dos cosas. Fue lo que yo veía, las cosas que yo buscaba ver, tanto en televisión como en libros. Esas cosas que le hacen peso a uno, que uno no puede avanzar. Y también las amistades. Ciertas amistades que influencian a uno. Que realmente fue lo que hizo Daniel en el tiempo que estaban en Babilonia. Él se aferró a ciertos amigos que dijo, tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo vamos a poder salir de adelante en esto? Entonces la influencia de los amigos es muy importante. Wow. Y también lo que uno ve, porque es la ventana del alma. Eso fue la mayoría de cosas para mí. ¿De casualidad recuerdas qué tipo de lectura era que te afectaba en tu relación con Dios? Aquí? Sí, fantasías, cosas inapropiadas. Interesante.
En tu experiencia con los jóvenes, trabajando con muchos teenagers, muchos jóvenes, cuando los jóvenes han dejado, ¿qué cosas es que ves un avance en la vida de ellos? Mucho es las amistades. Wow. Amistades. Wow. Tengo varios nombres, varias personas, diferentes etapas, diferentes años de la vida que han decidido, no, esta persona no me conviene. Tanto relaciones íntimas, que es la mayoría porque uno busca, hay un vacío dentro de uno que tiene que ser llenado solamente por Dios. Entonces yo, no tenerlo, busco apegarme a alguien y esa persona pues llena basura prácticamente porque no está apartado para uno, para el Señor. Entonces es alejarse, es esa distancia que uno puede decir, estoy apartándome. Claro. Cuando hacíamos cierto ejercicio con el grupo que teníamos hace un par de días atrás, con el Vision Team, ahí surgían que los dos hermanos testificaban que la música era fuerte. En el caso de mi esposa, de pastora, la música, ella era muy musical y ella le atraían todos los géneros de música. De Luis, de mi hermana. Bueno, es cierto, sí, mucho la música ha sido muy fuerte. Y bueno, sí, porque digamos hay música que, me recuerdo que cuando yo estaba en mis años muy fuertes y mi mamá entraba y me decía, y una vez no se aguantó. Mi maestra que siempre era muy respetuosa, pero yo tenía mis pósters del Kiss, del Queen, de todo eso, en mi casa, en mi cuarto. Y un día mi madre pues no soportó y me dijo, disculpa, yo te respeto, pero no aguantaba ver esos diablos. Bueno, te tuvo respeto. Sí, mi mamá solamente hizo así. Exacto. Y esa es la música que escuchaba. Y otra, la música romántica. Es increíble cómo representa una atadura. Cierto. Que la gente quiere avanzar, pero no puede. Y no porque está esclavizado con eso. No tiene que ser tan diabólica, por decirlo así. Exacto. Sino también es eso bohémico que le recuerda a uno el pasado y donde uno estuvo. Sí. Definitivamente. Como decías, Karina, el evangelio no solamente son nos, sino que pienso que la parte más hermosa, digamos, es cuando uno se enfoca más en los sí, en las cosas que sí puede hacer. Y hay unos pasajes que reflejan esto tremendamente. Por ejemplo, Jesús mismo dijo que la ley y los profetas, como que dice todos los nos de la ley y los profetas, se resumen o se cumplen si nos enfocamos en algo que sí podemos hacer. Y dijo el Señor en Mateo 22, del 36 al 40, alguien le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Yo sé que esto lo hemos estado mencionando bastante en los últimos días. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. En otras palabras, en lugar de estar a la defensiva, de no hacer, si logramos amar a Dios y a nuestro prójimo, amarlo como Dios nos enseña, exacto, prácticamente estamos cumpliendo todos los nos. Entonces uno toma una actitud más proactiva, más a la ofensiva, y no está solo a la defensiva de qué cosa no puede hacer. Otro pasaje también que refleja esto, que me fascina mucho, es Gálatas 5, 16 en adelante. Gálatas 5, 16 en adelante, en la Biblia de las Américas dice así, el apóstol Pablo está explicando. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no puede hacer lo que deseáis. Entonces dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La manera como yo lo he visualizado, como decías, uno visualiza cosas, sí. La manera como lo he visualizado es de que cuando uno está lleno, saturado, está uno satisfecho, ya uno no quiere comer más. Exactamente. Entonces, cuando uno está lleno de Dios, lo que está diciendo es, si tú te llenas de la vida del Espíritu, si te llenas de las cosas de Dios, automáticamente no vas a tener deseo de lo otro, ¿ya? Y aunque tenga el deseo, uno ya está lleno. Exacto. Entonces, por eso es que es bueno uno mantenerse lleno de las cosas del Señor. Tengan en cuenta algo, y no quiero que vaya a pensar que es contrario a lo que dice usted, pero no es fácil consagrarse. Uh-huh. Es algo que toma decisión.
O sea, no es como que un día me levanto y digo, hoy voy a ser cristiano y mañana no voy a ser cristiano. Es una decisión que uno tiene que tomar. Y al uno acercarse más y más al Espíritu Santo y estar lleno de Él, es cuando las otras cosas ya huelen feo. Ya. Y qué bueno que te dé ese punto, porque yo creo que hay como diferentes niveles de espiritualidad, por decir así, en el sentido de que, claro, al principio uno viene del mundo, se desprenderse de las cosas es un verdadero sacrificio. Pablo dice que nos podemos ejercitar en la piedad. A medida que uno se va ejercitando, no quiere decir que se termine, ¿no? Créanme, yo me recuerdo que cuando escuchaba mensajes siendo de 20 años entregando mi vida al Señor, yo decía, wow, yo quería a los 40, cuando no tenga tantas luchas espirituales, ¿no? Llegué a los 40. Y todavía tengo luchas espirituales. Llegué a los 40 y digo, quizás a los 60. Cuando me lleve el Señor. Mi esperanza es que a los 60 tal vez se aminoren las tentaciones, pero, sí, no. Pero siento que es una lucha constante. Sin embargo, quizás la diferencia es de que, digamos, ahora la amenaza no es tan destructiva, por decirlo así, porque uno se ha ejercitado. Y como que es más fácil obedecer al Señor, uno entiende los beneficios que vamos a hablar de eso más adelante. Hay beneficios. Uno pesa lo que está dispuesto a entregar. Exactamente. Sí, al principio uno todavía no sabe cómo pesar y uno dice, wow, ¿qué hago? Sí. Esto o lo otro. Sí, no, eso es cierto. Pero buenísimo. Karina, respecto a la situación que estamos viviendo, ¿ok? Del coronavirus, las advertencias que hay, la realidad que estamos viviendo, ¿qué podríamos aprender de esta situación? ¿Ok? De la situación presente. Ahí sí que aprovecharla con respecto a este tema de la consagración. Quiero que me vayan a entender lo que le voy a compartir y espero que ustedes también lo entiendan. Cuando empezó esto, estuve en clase con los muchachos en VIP, los teenagers, y estamos hablando acerca de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Porque yo no quiero que ellos se alejen de porque estamos aquí, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando acerca de eso y salió lo que está pasando al principio. Uh-huh. Y de ahí todas las plagas que estaban sucediendo por años y salió The Black Plague, que es en español se llama... La plaga, bueno. No sé si es esa, pero se llama Black Plague en inglés. Búsquenlo para que puedan entenderlo. Lo que sucede es de que en el pasado la plaga bubónica, la fiebre bubónica fue una que se conoce como la plaga quizás más destructiva. Estamos hablando y sale un chico y dijo, porque lo acaba de estudiar en la escuela, que decía, sí, pero ustedes saben que en Europa cuando pasó esto no murieron muchos judíos. Era porque Dios los tenía protegidos, dice. Y así que no vive, aquí sí no sobrevive. Y le digo yo, ¿sabes una cosa? Donde toda la Biblia, el Señor explica ciertas leyes, por decirlo así, que uno tiene que mantener para alejarse de ciertas cosas que uno viene. Por ejemplo, ellos eran limpios, tenían ciertas rutinas, tenían ciertos rituales, por decirlo así, que evitaron que fueran contaminados. Si yo le digo, ¿ustedes quieren evitar el coronavirus? Le digo a los muchachos, hagan ley judía. Aléjense de los enfermos y lávense las manos, le digo yo nada más. Claro. Y creo que eso es parte de eso, de uno poder consagrar y decir, ok, tengo mi salud, por amor a los míos y los demás, debo tener mi distancia, por la razón por la que estamos tan separados. A propósito. Pero eso es uno poder consagrarse, alejarse de aquello que sabe uno que es dañino. Claro. Y a algunas personas les cuesta entender y dicen, no, a mí no me va a pasar. Estaba viendo recientemente las noticias de que cómo están como honrando y queriendo de alguna manera, ¿cuál sería la palabra? Quieren volver como a disculpar el gran error de que China cometió, de que el doctor, quien fue el que primero dio la alarma y que murió a causa del coronavirus, y fue el primer doctor que sonó la alarma de que esto era una plaga. Y sin embargo lo negaron y hasta que querían como procesarlo, ¿ya? Sí. Levantaron un juicio contra él por estar levantando esas alarmas falsas supuestamente. Porque claro, eso traía desestabilización económica, social, claro, etcétera. Claro. Pero que resultó que realmente era una alarma legítima. Yo creo que el gran peligro respecto a la consagración y el pecado y todo esto es de que uno piensa que va a afectar a alguien más y uno nunca piensa que va a afectar a uno. Uno piensa que los grandes escándalos, que los suicidios, por ejemplo, de los jóvenes o los descalabros que hay en las familias, son aquellas familias. Solo la gente que no es cristiana. Exacto.
Y sin embargo, nosotros como creyentes tenemos tantas advertencias de parte del Señor. Alarmas, como dice usted, Sí. alarmas en la palabra que dicen, si haces esto, pasa esto. Definitivamente, son alarmas y en no prestar atención, pues también uno sufre las consecuencias. Exacto. Y creo que es un tiempo muy hermoso para poder comprender cuán importante es atender a los consejos de la palabra de Dios, atender a los consejos de personas maduras que la gente a veces no quiere escuchar, pero son advertencias para cuidarnos de algo mucho más peligroso que el coronavirus, que es el pecado. El pecado trae unas consecuencias desastrosas. Ese sí mata. La verdad, sí, terrible. O sea, como yo me doy cuenta cómo el pecado drena esa energía que tenemos en Dios, esa vida. Y cuando vemos a personas capturadas, cautivadas por el pecado, van perdiendo esa vida, ese gozo por la vida, esa bendición de Dios. Cierto, es como uno viene todos los domingos a la iglesia o lee la palabra o se mantiene en contacto con cosas positivas y no se llena. ¿Por qué razón? Porque el pecado ha hecho un hoyito y poco a poco se está drenando eso. Entonces uno trata de recibir y no entiende por qué razón no se mantiene lleno. Tremendo. Me acabo de recordar un pasaje que yo predicaba mucho de eso hace muchos años y ahorita lo estoy recordando. El profeta Jeremías dijo: 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, hablando de Dios. Dios hablando a través del profeta: dos males ha hecho mi pueblo de Israel. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, por eso que la Biblia habla de que fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia al principio se menciona mucho, eran llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué se menciona esa palabra de lleno del Espíritu Santo? Es porque esa es la idea, es el concepto de que podemos ser llenos como una copa, pero al tener esas rajaduras, esas faltas, es donde se va la vida de Dios. Y por eso podemos estar llenos el día domingo, una linda experiencia, y al pasar la semana, si no nos cuidamos, pues drenamos esa vida de Dios. Llega solo la experiencia, no llega a ser algo más que es parte de la vida de uno. Ya casi para ir finalizando, Karina, ¿qué beneficios tiene la consagración? Según tu experiencia, lo que has visto también, ¿qué beneficios tiene la consagración? Hay un sinnúmero de beneficios, la verdad. Pero una de las cosas que, pasando en lo que acabamos de decir, es que esos hoyitos se tapan. Esas cisternas rotas se vuelven a arreglar. Entonces, lo que el Señor deposita en uno, no lo retiene, no lo mantiene. Y al no retener tanto, uno dice que tengo suficiente. El Señor por decirlo así, le manda a uno que como tienes que dar. Y al yo tener, yo comparto. Y como estoy dando, el Señor ve, se está vaciando, tengo que seguir llenando. Y yo creo que esa es una de las mayores cosas, sobre todo ahorita que estamos viendo en Isaías 58, de lo que el Señor nos manda a hacer como realmente, como cristianos, es que el uno apartarse, el no tener consagración con las cosas del Señor, el Señor dice: ese es un vaso limpio, yo quiero depositar en él, en ella. Y nos sigue usando a la manera de que su pueblo es beneficiado. Qué bonito. Me gustó mucho eso. Una de las bendiciones, de los beneficios, es que uno retiene. Exacto. Uno retiene lo que Dios ha depositado en uno. Y creo que eso es algo muy significativo, porque muchas veces Dios deposita, Dios es tan abundante, tan generoso, siempre está depositando tremendas bendiciones, palabra de Dios, experiencias sobrenaturales, discernimiento, dones, tantas cosas que Dios le da a uno. Y qué triste que al rato uno está como vacío otra vez, mendigando, procurando bendiciones, detrás de bendiciones, cuando es Dios quien desea bendecirnos. Pero ¿qué sucede? La falta de consagración nos vacía y podemos haber estado tan llenos, y por eso es que muchas veces nosotros recordamos: wow, hace 2 años, cómo estaba yo en altura, ¿sí? Y no disfrutando, y ahora cómo me encuentro. Y lo tremendo es que cuando estamos hambrientos y no nos satisfacemos con las cosas de Dios, buscamos comer cualquier otra cosa. Exacto. Y ahí es donde eso nos contamina. Nos debilita, nos enferma. Exacto. Bueno. Vamos a aprovechar a orar, y tengo una tarea también para ustedes, pero quiero que aprovechemos este momento para orar y pedirle al Señor que nos ilumine.
y que este diálogo con Karina, esta enseñanza que estamos transmitiendo a ustedes, pueda ser de bendición y que puedan aprovecharla también al máximo. ¿Algún otro pensamiento, Karina, respecto a lo que es la consagración, este tema? Cuando pensaste, digamos, en que te iba a invitar para este tema, ¿qué venía a tu mente? Sí. Como le digo, tengo muchos dibujos en la mente, pero una de las cosas que sí me gustaría compartir antes de que terminemos es que hace unos años atrás en el campamento se dio una palabra y la tomamos que se haga carne en nosotros, que llegue a ser rema, ¿verdad? Y es cuando Josué le dice a su pueblo, se aparta Josué antes de ir a pelear, está en un momento de incertidumbre, no saben qué va a pasar, nunca ha vivido este momento, y el Señor le dice a Josué que le diga a su pueblo, consagraos hoy, porque mañana yo demostraré cosas maravillosas. Entonces, lo que yo le puedo decir, si puedo decir nada más a ellos, a ustedes, es que cuando uno se consagra hoy, el Señor tiene el mañana. Nuestra responsabilidad es de hoy, es de consagrarme hoy. ¿Qué va a pasar mañana? Eso se lo dejo al Señor. Y el Señor promete hacer cosas si yo hago mi parte hoy. Tremendo, tremendo. Hablabas también antes de esta parte que el Señor nos compara como vasos y entre más limpios estemos, pues Dios deposita más. Exacto. Y es cierto, o sea, nadie toma en un vaso sucio. Si uno tiene mucha sed, pero ve un vaso que no se ha limpiado, que está sucio, con desperdicios todavía de lo anterior. No se aprecia. ¿No? Exacto, sí. Entonces, así es Dios. Dios busca pues, vasos limpios, consagrados, para poderlos llenar de su gloria, de su bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder llegar no solamente al liderazgo, sino a tantas familias, oh Dios. Padre, confiamos en que en medio de esta crisis, Señor, en medio de esta situación y de las limitaciones que estamos viviendo, a la vez podamos aprovecharlos para crecer, para desarrollarnos y que de esta crisis, lejos de salir más débiles o más fríos, o más descuidados de las cosas espirituales por no estarnos reuniendo en la iglesia o en otras, en las células, Padre, que al contrario podamos fortalecernos y aprovechar temas como estos, oh Dios, para seguir creciendo y que después de esto podamos salir más fuertes en ti, Señor. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos por tu Santo Espíritu y con tu Santo Espíritu a consagrar nuestras vidas, a identificar, Señor, aquellas áreas que necesitamos abandonar a fin de seguir creciendo en ti, Señor. Padre, guarda a nuestros hermanos, oh Dios. Líbralos de todo mal, Señor. Bendice sus familias, bendice sus hogares, Señor, oh Dios. Bendice sus casas, aún físicamente, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, declaramos la sangre de Cristo sobre cada familia. Declaramos la protección de lo alto, Señor, sobre sus vidas. Declaramos, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, de aquellos que te temen, Señor, y los defiendes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, familias que están reunidas, quisiera dejarles esta tarea, preguntas para reflexionar, así que ustedes pueden seguir hablando ya con sus familias de estos puntos. En primer lugar es, ¿quién tienen ustedes ahora por consagración? Sería bueno que lo apuntaran, ¿ok? ¿Quién tienen ustedes por consagración? ¿Qué otros ejemplos se encuentran en la Biblia que refleja este aspecto de consagración? En mente todavía quedaron varios pasajes, así de que piensen ustedes qué otros ejemplos se encuentran en la Biblia que refleja consagración. ¿Qué cosas ustedes tuvieron que dejar atrás para crecer más en su vida espiritual? Es algo que, si sienten la libertad de compartirlo ahí con sus familias, sería algo muy lindo para aprovechar, a enriquecer también a otros dentro de la familia. Y finalmente, ¿qué cosas el Espíritu Santo estará pidiendo de nosotros, estará pidiendo de ustedes para llevarlos a otro nivel en su vida espiritual? ¿Ok? Esas 4 preguntas. Finalmente, quiero, a manera de anuncios, también suplicarles a ustedes, familias, que ustedes también se preocupen por atender la vida espiritual de sus niños, ya que no tenemos escuela dominical
y esto pues lo estamos haciendo, y aún el programa del domingo lo hacemos como familia, pero definitivamente el no tener clases de escuela dominical, pues ahí estamos deficientes. Sin embargo, les invitamos a que ustedes puedan ser proactivos y diligentes en poder atender las necesidades con sus hijos, por favor. Nosotros estamos trabajando en procurar recursos que puedan utilizar para que sea de bendición a todas las familias. Y les recuerdo también que el día de mañana, nuestro servicio, para quienes estén viendo esto el día sábado, en las horas regulares de la célula, el día de mañana a las 10 de la mañana estaremos en nuestro servicio en la iglesia, y le estará llegando el link, aunque me parece que se puede utilizar el link anterior de la semana pasada, pero para asegurarnos, a lo mejor esta semana estaremos enviando un texto nuevamente con el enlace, el link para el servicio. Así de que hasta mañana, primero Dios les bendiga.